más que tapadita, güera. Hola, Ricardo. Vámonos a otro lugar. No, quedamos de hablar aquí, nos vamos a quedar aquí. Oye, ¿cómo vas a ir en un café? Los que amamos nos las tenemos que pasar bien. Vas a dar derecho, cabrón, ¿eh? No te pares. No te pares, maní. Dale. Ricardo, por favor. ¡Ay, hijo la ch... Estaba con una vieja, güey. Nos la quebramos. Ha de ser la doña Blanca, Chema. Ahora sí que la hicimos bonita, cabrón. Esta sí no me la va a perdonar la mandita, güey. ¿Crees que te va a perdonar que te a su jefe? No, Chema. Ya lo hecho está, ya ni modo. Pues sí, así es la vida. Y a doña Blanca ya se la habíamos perdonado. El otro estaba destinado a morir. A veces pagan justos por pecadores. ¿O no, maní? Pues ya ni ¡Vámonos! ¡Jálate, jálate! ¡Vámonos! Ay, no, qué raro, pero pues... ¿Y este por qué no contesta? Ya debía de haber llegado. Pues todavía tú dedícate a tus actividades normales. Vete a la presidencia municipal y haz tus cosas. Comprenderás que no se me hace tan fácil en medio de tanta tensión. Pues te tienes que sobreponer. Ay, Murillo, qué bueno que llegaste. Tenemos que salir. ¿Dónde anda el Ricardo? Pues se fue, tenía unas cosas que hacer, señora. Pero el rato viene. ¿Cómo? ¿Pero no venía contigo? Sí, pues acabamos de llegar a Nogales, nomás que tenía unos pendientes. Pues prepárate la camioneta porque ya nos vamos. Está bueno. Te veas que Saúl ande contigo, ¿eh? Es muy importante que los vean a los dos juntos. El Saúl solo quiere andar pisteando. Estoy muy preocupado por él, Blanca. Ay, luego nos preocupamos por eso. Ya vemos cómo ayudamos a Saúl. Ahora lo más importante es ayudarte a ti. ¿Dónde está el este? ¡Morillo! ¡Ten permiso, por favor, a un lado! Está muerto. Este está vivo. Date prisa, tráete la camilla en... Wendy, no te vayas. Sírveme otro. No, mi amor, yo creo que a ti ya no te cabe otra copa. ¿Qué vamos a hacer si te nos mueres de tanto chupe? ¿Qué le decimos a tu papá? Mejor te voy a traer un cafecito. Ahorita vengo, ¿eh? Es mi destino, ¿verdad? Que me abandonen todas las viejas. No te estoy abandonando, mi rey. Nada más voy por un cafecito. Ahorita vengo. Mejor tráeme otro tequila. ¿Qué pasó, Wendy? No me digas que te tuvieron ocupada hasta ahorita. Pasé una noche muy larga. Y aquí entre nos, no muy entretenida. Ah, pues eso se puede arreglar muy fácil, ¿qué no, morra? Acá estamos nosotros para alegrarte un rato, ¿qué no? ¿Y ustedes dónde andaban? Que ya tenía tiempo que no los veía. Pues andábamos fuera del país. Pero nada más regresamos para verte sonreír, chula. ¿Qué no, carnal? Así que consíguete una amiguita para pasárnoslas bien. No estaría mal. Pero primero le tengo que hacer un cafecito a mi invitado y despacharlo para su casa. Nos vemos al rato, señores. Pues yo sí espero que a su patrón y a toda su gente le haya quedado bien claro que no se pueden venir a meter acá como si fueran los hijuepu dueños de esta mierda. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Aunque sabe qué, hermano, pensándolo bien, yo sí me los voy a pelar a ustedes. Así le va a quedar más claro, ¿sí o qué? ¿Usted qué piensa, viejo pelusa? Ah, espérate un notico. Flaco, ¿cuál es el que más te gusta de estas tres pintas, pues? El más completico es... Este. Tráetelo. Este. Escúchame bien, man. Te vamos a dejar vivir para que vayas a México y les digas que a Colombia
se le respeta, ¿entendés? Que aquí no puede venir ningún hijo de p***. Así que 5 para que corras y voy en 3, 4, 5. Esa p*** de charro, hermano, va a llegar sin botas allá a México, ¿sí o qué? Qué pena con vos, Tostado. Son todos suyos, mijo. Muchas gracias, hermano. ¡Pilas ahí, todo el mundo callado! ¡Ay, huevo! Don Oscar, no me diga, pues, que ya llegó de las Europas. Así es, mijito. ¿Y usted qué, vueltas brava? ¿En qué anda metido que me dejó esto solo? Se me llevó toda la gente. No, don Oscar, resolviendo ahí una emergencia que tuvo el Chema, pero pues yo le cuento cuando vuelva. O si quiere, pues llame al man y que le cuente él. No, es tan raro, a mí no me avisó nadie nada. ¿Emergencia de qué, si se puede saber? Aló, don Oscar. Veas que la señal está muy mala, así que déjeme, más bien yo llego y le cuento, don Oscar. Muchas gracias. ¿Problemas? Ay, Chema. Esto me lo tiene que comentar. Esto va a ser un desmadre, cabrón. ¿Qué te quejas, Bien que querías quebrarte a don Ricardo desde hace años, ¿o no? Si por mí fuera, desde la boda de la mandita lo hubiera dejado con 2 balazos en la barriga. Se lo hubieran tragado los coyotes en el desierto de a poquito. ¿Quieres que dejemos gente atrás, Chema? Digo, nada más para estar seguros pues, a lo que se pueda presentar, ¿no creen? Por el Ponce y las autoridades, dices. Simón. Yo creo que tienes razón, Torito. Pero ahora sí que ya lo he hecho pecho. Ya con Ricardo fuera del juego, el business va a cambiar. Por fin pago este cabo. ¿Estás contento, Rojo? Más que contento, Chema. ¿Dónde estoy? En un hospital, señor. Sufrió un atentado y está herido. La mujer con la que estaba, ¿dónde está? Señor, no hable, por favor. ¿Dónde está la mujer con la que estaba? La señora murió en el lugar del atentado, señor. ¿Te gusta trabajar con la radio prendida, Lilenita? A mí no. Tráeme los pendientes. Necesito revisar las entradas del mes. Y me preparas un café bien cargado y le bajas al volumen. Sí, licenciado. Es que regularmente no oigo el radio, pero lo prendí por lo que pasó en el centro. ¿No supo? No, ¿qué pasó? Es que parece que hubo una balacera y don Ricardo, su socio, resultó herido. ¿Cómo? ¿Ricardo Almenar? ¿Estás segura? Eso dijeron en la radio. Parece que hubo muertos. Se lo llevaron al Hospital General. Bueno, supongo que ahí porque es el más cercano a donde pasó todo. Voy por su café. No, olvídate del café. Localízame a Saúl. Dile que me llame. Voy para ese hospital. Y si dicen algo más en la radio, me hablas al celular. Sí, señor. ¿Con qué está el cliente que te estaba dando lata, Wendycita? ¿Qué pasó, morro? ¿A poco te pegó tan duro lo de Amanda? A ver, señores, ando muy así que no me busquen porque me encuentran, ¿eh? Está bueno. Tranquilo, Saulito. Si sabemos que Amandita es bien canija, ¿qué no? Salió más que bonita la prima. Uy, está bien chula la condenada, ¿eh? Liliana, eres bien intensa, ya deja de marcarme. ¿Cuál es la bronca? ¿Qué? Sí, ya voy para allá. Dice que valieron a Ricardo, que está en el hospital. ¿Qué? No la mueles, Por lo menos te dijeron si está vivo. Ya te dije que está en el hospital, no en la funeraria. No sé, pero es una bronca, voy para allá. Jálale, carnal. Márcale a Blanca a ver si nos informa qué fue lo que pasó. Doctora, por favor, déjeme ir, estoy bien. Con todo respeto, usted no está bien, don Ricardo. Afortunadamente, ninguna de las balas impactó ningún órgano. Una de ellas entró y salió, pero la otra la tenemos que sacar. ¿La señora que venía conmigo está viva? A ver,
Usted no se tiene que preocupar por eso en este momento. Le pido, por favor, que se relaje, se No, calme. escúchame. Nadie puede saber que esa señora venía conmigo, ¿entiende? Nadie. ¿Para qué quiere ocultar al Menar? A ver, usted no puede estar aquí. Le pido, por favor, que se retire porque vamos a intervenir quirúrgicamente al paciente. Usted lo que debería de estar haciendo es su trabajo. Y agarrar a los que me hicieron esto, que son el Chema Venegas y el Rojo Flores. Ay, ¿los vio? ¿O solamente los está acusando por la guerra que tiene entre sus cárteles? Yo los vi. Venían en una troca con otros 2 Abrieron fuego contra todos los que estábamos en la calle. Usted debería de estar haciendo eso, en vez de estar persiguiendo fantasmas y cárteles de droga que no existen. ¡Basta! Esto no está bien. Le pido, por favor, que se retire. Y usted, señorita, prepare al paciente que lo vamos a llevar al quirófano. Y usted se me calma, que está vivo de milagro. Usted y yo, después vamos a hablar de su relación con Benito Narváez. ¿Y qué tuvo que ver en la muerte de Joaquín Venegas? Si no me mataron las balas, me va a matar la comida de porquería que sirven aquí. Es lo que hay. Oye, ven. ¿Ya pensaste en lo que te dije, Solano? No me digas que no te importa. Seguramente lo que te pagan aquí en la Procuraduría es una miseria. Por el tiempo mejorará. Pero eso es mucho tiempo, querido Solano. Igualmente va a ser una mierda. Ven. Yo te juro que si tú me echas una mano, yo te voy a forrar de billetes. Muchos, todos juntitos. Los que nunca has visto en tu vida de pobre. ¿Eh? Solo tienes que hacer una cosa. Dejarme la llave por ahí. Digo, un error lo tiene cualquiera. ¿Qué dices, cabrón? Don Ricardo no me presenta a su familia. A este ya lo conocí ayer. Hermosa mujer, me imagino que es su esposa. Ah, no. Yo soy viuda. Sí, yo fui la esposa del papá de Ricardo y ella es mi hija, Amanda. Y usted es el nuevo coronel de Nogales, ¿no? Sí. ¿Cuándo me estás viendo la cara? ¡Cállate! Hablemos. Blanca, yo tenemos algo. ¡Blanca ya no existe! Francisco, me encanta la gente puntual. Por favor, pasa. ¿No quieres tomar algo? No, gracias. Así estoy bien. Uy, qué raro. Fíjate que no conozco a nadie que no sienta que el mejor estado es tener una copa en la mano. Ay, ni te creas, ¿eh? Luego vas a pensar que soy alcohólica como todo Nogales anda diciendo por ahí. Y fíjate que sí. Mira, la verdad es que te llamé porque tengo mucha información que te puede interesar. Tú sabes quién soy, ¿no? Claro que lo sé. La mamá de Amanda Almenar. Yo estuve con Amanda en la escuela unos años. Después mi familia ya no pudo continuar pagándolo. Lo bueno es que hay escuelas públicas. Y ya ve, también me gradué. ¿Y Amanda? También se graduó. Nada más que ahora anda en el extranjero. Qué lástima, ¿no? Sí, es que en este país no todos tienen las mismas oportunidades. Ay, mi hijo, fíjate que ando muy preocupada por todo lo que está pasando. ¿De veras no quieres una copa? No creo que haya querido verme para tomarnos una copa. ¿Y por qué no? ¿A poco la plática tiene que ser desagradable? Disculpe, pero es que no la estoy entendiendo bien. ¿Podría ser un poco más clara? ¿Te parezco atractiva?
Caballerosidad, y porque es la verdad tendré que decir que sí. A ver, si no fueras caballero y fueras ¿qué dirías? No me está gustando este juego, señor. Pero a mí sí, huerco. No sé, estoy probando a ver si con un poco de miel te convenzo de que dejes de escribir tantas penas sobre mi familia. Pues no. A mí no me compran ni con dinero ni con sexo. Y menos cuando yo no lo pedí ni di motivos para ello. Buenas tardes. ¿Dónde vas, mica? Órale, jálele. Huerquito, tú no te vas de aquí hasta que a mí no se me hinchen los huevos.